La idea acá es pensar en cómo se crían las mariposas. Realmente yo sé que John va a tomar en cuenta el ciclo de vida de las mariposas, pues Vanessa utilizó también ahí como información de cuál era. Entonces, lo que en todo momento mencioné, que era replicar la experiencia, hablo de la experiencia de la producción, ¿verdad? Porque si hoy por hoy se produce y se vende muchísimo material semanalmente, es porque algo se hace bien, ¿ya? Ahora, la técnica prácticamente va en una clave. De hecho, lo mencionó Vanessa cuando dijo, hay que vender cosas diferentes. Yo observo la lista de exportación de Colombia contra la lista de exportación de Costa Rica y hay cosas que son la misma especie, ¿verdad? Por eso es que, y lo dije en la mañana, por eso es que el exhibidor llega y dice, no, no, yo ya tengo las de Costa Rica, pero eso no es tan así. Vanessa también lo dijo, hay mercado, hay mercado. Resulta que lo que a veces no sabe el exhibidor es que lo que nosotros tenemos son subespecies y quizás tenga el nombre y el apellido del mismo, pero el segundo apellido es otra cosa. Ahora, si ustedes tenían, creo que la imagen decía más de 4,000 especies de mariposas diurnas, o sea, tienen muchísimo material para escoger. Lo dije también en la mañana, en esto requiere que yo analice qué quiero producir, a quién le quiero vender y cuánto quiero ganar. Así, eso es un negocio, ¿verdad? Eso es un negocio. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo más productores, porque precisamente no estamos dando la talla al mercado internacional, entonces la recomendación es, dice, Jimmy, usted no me puede venir a dar un taller y el primer taller que yo doy es qué producir, pero escojamos las mariposas. Aquí, bueno, aquí ustedes tienen que caracterizar la especie, su historia natural, etcétera, etcétera. Allá esa parte no es necesaria, ¿verdad? Porque eso posiblemente yo lo encuentro en un libro. Entonces, el que me va a revisar la documentación, ¿por qué me pone una traba? Porque precisamente no conoce nada del tema de las mariposas. En Costa Rica es que yo allá soy regente. O sea, yo soy el biólogo regente de algunos zocriaderos de mariposas. Entonces, yo hago toda la documentación técnica, hago el plan de manejo, todo, o sea, toda la información es, o sea, entonces, allá hay una cierta ventaja que es que pueden hacer un check. ¿Presentó un plan de manejo? Check. ¿Lo entendí? Check. Porque también hay otra cosa. Aprendimos los biólogos de Costa Rica que somos regentes que tenemos que hacer la información sencilla de leer. Antes éramos sumamente técnicos, lo empezamos a hacer de una manera más sencilla para que se entienda. Y a veces, ya después, como lo hacemos más sencillo, ya ellos salen expertos. ¿Por qué tiene que haber legislación? Yo estoy muy claro en eso. Ya ahora, digamos, en Costa Rica se ha prohibido muchas cosas. Ya, digamos, el rancheo o el ranching ya no se hace en Costa Rica. O sea, la ley lo prohibió tajantemente. Y entonces, en esta parte, ya yo no puedo ir y extraer en cuenta, sacar. Y eso es una ventaja que ustedes sí tienen. ¿Entiendes? O sea, es que ahí vamos una contra otra. La ventaja que ustedes tienen es que a ustedes les dan la primera licencia para investigación y resulta que pueden colectar, ahí tienen el dato de cuánto pueden colectar, etcétera, etcétera. A mí en Costa Rica me dan un permiso y yo tengo que hacer un estudio de población para determinar si puedo colectar. Entonces, ¿qué queda? Comprarle pupas a otros criaderos para poder mantener la genética o la variabilidad en mi criadero. Pero también tenemos que ver la parte de comportamiento
¿verdad? O sea, es más como la historia natural de esa mariposa. Y como decía antes, aquí se muestra prácticamente con mi observación, la mariposa me muestra todo lo que le gusta, cómo llega a la planta hospedera, qué hace, cómo vuela, entonces ya es una hembra, porque a veces le dice a uno, ¿me puede decir que si es un macho o una hembra? Es más fácil ver volar. Entonces, ahí es cuando uno llega y va determinando con la observación lo que necesita para la su crianza, ¿verdad? Entonces, es ser muy observador. Entonces, a los productores, ¿qué les voy a decir? Bueno, ok, tienen que conocer las especies. ¿Cómo llegó Philippe de Vries, que es uno de los escritores de libros de mariposas, a descubrir la historia natural? ¿Cómo se hizo? Ahí no había Google, ¿verdad? Ahora yo pongo algo en Google y ahí aparece. No, todo se hace visual. El ser muy visual, a la hora de eso crear, uno aprende. Y entonces uno aprende las necesidades de cada, de cada mariposa, ¿verdad? Así como la técnica que voy a utilizar. Entonces tenemos que ser muy observadores para poder trabajar y mejorar la técnica. Con solo ver volar una mariposa, uno puede decir, ¿eso es una hembra o es un macho? Yo tomo una pupa y ya la puedo observar y saber, y yo puedo decir, esto es una hembra o esto es un macho. Una ventaja que ha existido en la exportación, que eso yo no sé quién lo inventó, ¿verdad? De el tamaño de las pupas. Resulta que la gente llega y dice, no, es que la pupa de calidad A es de este tamaño. ¿Dónde está eso? Quizás ni siquiera en la naturaleza. Ah, pero se fijaron en alguien que escribió y dijo, las pupas de Morpho Peleides miden tantos centímetros. Entonces, el de allá quiere eso. Entonces, hay una ventaja, que usted le está mandando solo un sexo. Entonces, no se va a dedicar a producir, no se va a dedicar a reproducir. Hay algunos que han llevado plantas, pero no han sido tan exitosos. Por eso, el negocio es bueno, porque se sigue comprando. Analizar bien que cómo es el ciclo de la vida. A mí me dicen, Jimmy, yo quiero un mariposario donde las mariposas me duren un año. Bueno, no va a pasar eso. Pero, ¿qué le diría yo? Meta solo machos, no compre hembras, no ponga plantas hospederas, solo alimento. ¿Por qué? Lo dije en la mañana también. Yo he experimentado con Caliguatreus 9 meses un individuo ahí volando en un mariposario. Ahí. Y no se desgasta, está ahí tranquilo. Pero, ¿por qué? Porque no ha encontrado una hembra o no ha encontrado el momento propicio. Hay otras especies, pero no le atraen, ¿verdad? Porque cada quien con su pareja, como dicen. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar que si alguien quiere solo machos o solo hembras, ¿verdad? Entonces, de ahí es que yo tengo que analizar qué compra un exhibidor, ¿verdad? ¿Cuánto quiere y cada cuánto quiere? Porque en el proceso ellos nunca van a tener el control total de las mariposas. Entonces siempre se van a morir, pero digamos, un exhibidor busca que si hay muchas mariposas volando, que vuelen despacio, que muestren sus colores, que sean como la morfo, ¿verdad? La morfo es como así, ¿verdad? Ahí va volando suavemente, entonces se puede apreciar. Pero yo le puedo tomar una foto ahí, casi que es imposible. ¿Qué necesito? Que se pose. ¿Y qué necesito aparte de que se pose? Que yo pueda acercarme, tomarle una foto. ¿Me explico? Si la gente me dice, es que yo quiero ver millones de mariposas volando. Ah, ok, ya eso es otra cosa. Entonces yo ahí tengo que hacer una relación y llegar y decir, bueno, ok, tanto de altura, tanto de largo, tantos metros cúbicos, tantos individuos por metro cúbico, ahí ya cumplió, esa es la fórmula. Muy sencillo, eso es como cuando a uno le dicen, ¿cuál es la capacidad de carga de mi mariposario? Saquémosla, ¿verdad? Entonces, mido todos los senderos, aparte de eso, mido
cuánto hay de parqueo, o sea, porque hay un montón de elementos para meter a la capacidad de carga, para que llegue un visitante. Entonces, de ahí tengo que tener todas esas cosas presentes. Ahora, criar requiere, digamos, algunas cosas. Algo de lo que necesita una mariposa para poder reproducirse bien y tener éxito es tener alimento. Entonces, estamos hablando de lo que come el adulto, no tanto de lo que comen las larvas. Entre más alimento tenga, o sea, tenemos que entender en la naturaleza, las especies se rigen de acuerdo a su bienestar ambiental. Entonces, cuando yo tengo éxito reproductivo y alto éxito reproductivo es porque las especies tienen suficiente alimento, ¿verdad? Entonces, tengo que tener, porque no todas las mariposas van a las flores, ¿verdad? Entonces, tengo que tener flores que me den néctar y polen. Hay flores que solo dan polen y es poco el néctar. O el néctar es como muy sistemático, a ciertas horas hay néctar. Pero en realidad no comen frutas, lo que comen son alcoholes. Y entre más tiempo o más días tenga yo esa fruta, más fuerte es el alcohol que tiene, ¿verdad? Más fuerte. Hay algunas que hacen un buen alcohol, buena actividad y todo, pero deterioran la proboscis de la mariposa. Por ejemplo, la piña. Esas son cosas que uno tiene que tomar en consideración. Ok, ¿qué es lo que más se recomienda? Bananos o plátanos estripados, ahí listo. En las exhibiciones se usa mucho estripado porque es como, yo quiero que vuelen, entonces come rápido y sale a volar, come rápido y sale a volar, ¿verdad? Si yo le digo, no, tómense su tiempo, probablemente pase todo el día ahí libando la mariposa. La idea es que sea muy rápido. Entonces, tengo que generarles buen alimento a los adultos para lograr la reproducción. 3 machos por una hembra. ¿Por qué 3 machos por una hembra? Porque resulta que siempre se dice, es que el macho puede copular varias veces. No, el macho en realidad copula una y media nada más. Porque muchas veces, de hecho en los heliconios, el macho puede copular en la pupa, o sea, sin que la hembra salga, él llega, rompe y él copula, ¿verdad? Y después él le deja un sello y ese sello es su genitalia, o sea, él rompe su genitalia para que quede ahí pegada y entonces esa pupa o esa mariposa que está ahí, ahora sí, ¿por qué no va a llegar otro a copularla? Porque resulta que ya esa pupa o esa mariposa que está ahí huele a macho, no huele a hembra. Para que lo tengan ahí más o menos claro también, cuando hablamos de las migraciones, solo la monarca copula varias veces, o sea, una hembra copula varias veces con los machos, pero ella está utilizando ese espermatoforo para combustible, para seguir. Ellos tienen un sistema de absorción, y entonces eso es también su alimento. Entonces ella puede copular con varios hasta que llega el último y ese es el que fecunda los huevos. Antes no, antes se quedó ahí como en el camino, pero esa es la única mariposa que copula varias veces con varios machos diferentes. Pero los machos por lo general no hacen eso, ¿verdad? Por lo general no hacen eso, es uno y listo. Entonces yo tengo una hembra, yo le pongo 3 machos y tengo 3 posibilidades de que los huevos queden fecundados. A veces uno llega al mariposario y le dicen, mira qué raro, es que todos los huevos que recolecté, ya llevan un mes y no sale nada. Eran hembras que descargaron los huevos, porque también por eso ahora yo dije, ¿quiere que le dure mucho tiempo las mariposas en su mariposario de exhibición? Tenga solo machos. ¿Por qué? Porque resulta que las hembras sí ponen los huevos, aunque no estén fertilizados. Ella los va descargando porque ella también se va deteriorando. Entre más vuela, más energía va gastando y entonces va a perder su calidad, digamos, como de vida
Entonces se va haciendo como un poco más mayor y entonces tiene que ir descargando los huevos para tener menos peso, ¿verdad? Y entonces así va a volar y se va a mantener, aunque sea el último huevo el que va a llegar a fertilizar. Observando dónde ponen los huevos. Entonces a veces en un criadero tienen miles de matas y miles de mariposas volando y empiezan a colectar y a colectar y a colectar. Yo diría, si quiero mejorar la técnica, hago algo muy sencillo, que es solo tengo una planta hospedera, solo una. ¿Para qué? Yo la pongo ahí, pusieron todos los huevos del día de hoy, los recojo, los llevo al laboratorio. Mañana pongo otro y lo llevo al laboratorio. Así es como debería ser la técnica, porque yo tengo que también maximizar la eficiencia de las horas hombre, ¿verdad? O de las horas persona que tengo ahí en el mariposario. Claro, yo voy y estoy colectando los huevos, ahí aprendo, ahí observo, porque muchas veces también dicen, Jimmy, mira qué raro, se me secaron todos los huevos, o sea, se hicieron así. Entonces, ¿qué pasó? De que cuando se quitan de la hoja, se rompen. Pero como es una cosita pequeñita, uno no lo ve. Y entonces se pierde, o sea, yo rompo el corión y se pierde el líquido. Y ya, entonces ahí se pierde. Por eso es que a los 10 todos los huevos están secos, ¿verdad? Entonces pasa eso. Entonces, tiene su ventaja y su desventaja a lo que yo acabo de decir. Cuando yo solo pongo la planta y la quito, tengo menos tiempo de observación. Cuando hago todo el proceso, obviamente tengo tiempo de aprendizaje. Pero cuando ya yo tengo el tiempo del aprendizaje, ahora sí, o sea, imagínense que uno salga de la universidad y tenga que seguir con los libros aquí debajo, para arriba y para abajo, ¿cierto? O sea, es ilógico, ¿no? Entonces, uno se prepara las primeras veces o en el primer momento y a partir de ahí es cuando ya después uno va maximizando la técnica y yo puedo llegar y decir, ¿cuál es la técnica que más necesito? La morfo solo pone un huevo y se va. Por eso ella dura más tiempo. O sea, las mariposas que ponen los huevos individuales duran más tiempo. Las que los ponen como amadrías, que pone líneas de huevos o no sé, Dion y Juno, que, sí, que pone todos los huevos juntos, pero entonces, como yo veo eso en el laboratorio o en mi mariposario y lo puse ahí, entonces yo dejo que en esa misma mata todas las larvas se estén comiendo. Y hay plantas hospederas y hay plantas alternativas. O sea, hay plantas que yo le puedo dar de comer a una larva porque no tengo su planta real hospedera, pero sé que come esa otra cosa. Ok, entonces, si yo dejo una hoja cargada de huevos y empiezan las larvas pues a comer, si les cae una plaga, una enfermedad, lo que sea, un hongo, un virus, se les van todas las larvas. O sea, no es que se les van, se les muere, ¿verdad? Se mueren todas. ¿Por qué? Porque en la realidad yo puedo hacer un ejercicio aquí. Si tuviéramos un laboratorio y yo le hago a esto aquí, que nunca he estado en contacto con mariposas, y yo saco una muestra de aquí, aquí hay una vaina que se llama Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis es el mayor depredador de mariposas. ¿Por qué? Porque es una bacteria que entra al cuerpo de la mariposa, lo estimula las plantas para que crezcan ahí, ¿verdad? Esa es como la manera de la planta defenderse y entonces se me convierte en una plaga. Ahora, si yo no me aseo bien las manos, es como en el tema de la pandemia. Vamos a estar repartiendo el virus a todos. Entonces, si yo estoy trabajando esta caja de larvas, cuando termine, uy, qué pereza ir hasta allá a lavarme las manos. Posiblemente siempre dicen eso y van a esta otra y entonces ya contaminaron de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y se contamina todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más correcto? Cada vez que yo manipulo un cajón, porque yo tengo que ver al huevo, lo tengo que ver como $1, por decirlo de una manera.
Porque si yo me baso en lo que dice la naturaleza, que sobrevive el 3%, pero si ustedes van a hacer uso criadero y van a esperar a que sobreviva el 3%, yo les digo, están equivocados del lugar. No es aquí donde deberían de estar. Pero si ustedes ven cada huevo como una mariposa, que es así, ustedes van a tener una alta producción.